Entonces, el abastecimiento de agua de un edificio se suministra a través de una tubería principal cuyo diámetro es 6 centímetros. Les hablan de diámetro, ustedes ya pueden imaginarse que las áreas transversales son circulares. ¿Cuál? Si observa que un tubo cuyo diámetro es 2 centímetros está localizado a 2 metros por encima de la tubería y se llena a razón de 25 litros en 30 segundos. ¿Cuál es la velocidad con la que sale el tubo? ¿Cuál es la presión manométrica en la tubería principal de 6 centímetros? Esto, claramente, es un problema de principio de Bernoulli, ecuación de Bernoulli. Recuerden que demostramos que la ecuación de Bernoulli es simplemente un caso de conservación para fluidos. La ecuación es esta, es la que ustedes tienen que aplicar. Entonces, ¿cuánto es la velocidad con la que sale el tubo? Entonces, yo llamo esto 1 y a esto 2. Pues claramente me están preguntando la velocidad. Y 2. Acá lo que tengo que hacer es mucho cuidado con las unidades, específicamente en Bernoulli. Entonces, voy a poner diámetro 1 es 6 centímetros. O sea, el radio 1 es 3 centímetros. Entonces, mi área 1 es pi por R1 al cuadrado. O sea, metros cuadrados. ¿Por qué estamos sacando áreas? Porque las dos ecuaciones siempre son Bernoulli y la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad te dice que el flujo inicial tiene que ser igual necesariamente al flujo final. ¿Y qué es un flujo? Un flujo es simplemente una velocidad entre tiempo. Bueno, en realidad no es velocidad entre tiempo, es, perdón, es, aquí ya me puse en modo. Entonces, disculpen lo anterior. Entonces, flujo, recuerden que es el área por la velocidad. Es decir, el flujo inicial es área inicial por velocidad inicial. El flujo final es área final por la velocidad final. Pero recuerden que el inicial y el final tienen que ser el mismo. Lo que cambia es que o las alturas o las áreas cambiaron o las velocidades van más rápidas o más lentas. Entonces, se observa que un tubo cuyo diámetro de 2 centímetros está localizado a una altura de 2 metros arriba de la tubería. Llena un recipiente de 25 litros en 30 segundos. Claro, probablemente viene el agua por acá, sube, el agua cae y aquí hay un recipiente.
Yo puedo sacar el flujo. Yo puedo decir, ah, mira, el flujo final es, tenemos volumen y tiempo. ¿Cómo hacemos para sacar un flujo con volumen y tiempo? ¿Cuál era la otra fórmula del flujo? Yo puedo decir, mi flujo final sería el volumen 25 litros entre 30 segundos. O sea, ahora no me gusta esto porque están litros por segundos. Entonces voy a pasar el flujo al sistema SI. Entonces, yo sé que en un litro hay 1000 mililitros. Yo sé que en un mililitro hay 1 centímetro cúbico. Yo sé que en 100 centímetros hay 1 metro. Elevo esto a 3. Entonces, ya saqué la conversión. Entonces, me queda que el flujo final en el sistema SI sería 0,833 por 1000 entre 100 a la 3. O sea, 8,33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos entre segundos. Y un toque, ya tengo flujo final. Y yo sé cuánto es el diámetro. El diámetro de os. O sea, el radio 2 es 1 centímetro. O sea, 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces puedo decir, ah, mira, esto es sencillo. Porque yo sé que flujo es área final por velocidad final. Entonces yo ya puedo sacar la velocidad final. Yay. Porque tendría que el flujo final entre el área final me da la velocidad final. O sea, el área final es pi por radio al cuadrado. El radio ya sabe que es 1 centímetro. Entonces, la velocidad con que sale el agua del tubo a una cierta altura es de 2,65 metros entre segundos. ¿Ok? ¿Cómo vamos por acá? Vamos, Tuanis. Literal, Bernoulli. Entonces digo, bueno, yo sé que la altura 1 es 0, porque ahí estamos apenas en el suelo. O me dejo guiar simplemente por el nivel de referencia. El nivel de referencia es el 0.
La altura os es 2 metros. Recuerden que flujo inicial tiene que ser necesariamente el flujo final. Esa es la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, el flujo inicial yo sé que es el área inicial por la velocidad inicial. Y el flujo final ya lo calculamos. El flujo final es de 8,33 por 10 a la menos 4. Entonces, la velocidad inicial sería 8,33 por 10 a la menos 4 entre el área inicial, es un círculo, pi por el radio inicial. Y el radio inicial es de 3 por 10 a la menos 2. O sea, la velocidad inicial es de 0,295 metros entre segundos. Entonces, bueno, vean que tenemos, esto lo podemos calcular, esto es 0, esto lo podemos calcular, esto lo podemos calcular, esto lo podemos calcular. Pero ¿y la presión 2? ¿Qué hacemos? Voy a despejar todo el otro lado y P1 y P2 los voy a poner por acá. Entonces tengo P1 menos P2 es igual a rho GH2 menos rho GH1 más 1/2 de rho V2 al cuadrado menos 1/2 de rho V1 al cuadrado. ¿Qué era la presión manométrica? Presión menos la presión atmosférica. Ok. Ok. Vamos a ver. Presión manométrica en 1. Presión 1 sería presión ATM más, no sé, rho G, no sé, una altura. Presión 2 es presión ATM más rho G, una altura diferente. Si yo aplico la diferencia, yo sé que la presión manométrica de este es, y la presión manométrica de este es esto. Si yo sumo, bueno, si yo resto, mejor dicho, voy a obtener P1, P2 y la diferencia de alturas. Vean, cuando en Bernoulli les pregunten presión manométrica, es simplemente la resta de presiones. Eso es la presión manométrica. A ustedes no le están preguntando la presión absoluta, sino la presión manométrica. Entonces, por definición, esta diferencia de presiones es la manométrica.
Entonces, bueno, Rho G H2 menos H1 más 1/2 de Rho V2 al cuadrado menos V1. Entonces, la presión manométrica sería densidad agua, 1000 por 9,8 por la diferencia de alturas, que yo sé que es 2 metros, más 1/2 de Rho agua, 1000. Velocidad al final al cuadrado, 265 menos 0,295 al cuadrado. Entonces, P1 menos P2 sería 1000 por 9,8 por 2 más 1/2 de 1000 por 2,65 al cuadrado menos 0,295 al cuadrado. Les da que la diferencia de presiones, lo voy a redondear. Pascales. Dame un toque para revisar algo porque sí creo que hay algo incorrecto. Vamos a ver. Ok, después de una ligera corrección en la calculadora, ahora sí, me da esto. Esto sería la respuesta. Esa sería la presión manométrica en pascales. Y es un problema típico de Bernoulli. Alguna consulta con estudiante de Bernoulli es aplicar ecuación de continuidad y aplicar Bernoulli y ir con mucho cuidado viendo qué me están preguntando y cómo armarlo. Perdón, profe, es que lo que me perdí fue que al principio estábamos buscando la presión 1, pero terminamos encontrando la presión manométrica, entonces esa es la parte como que me confundió. No, es que te decían eso. Ah, ok, ya entendí. Ok, gracias, bro. Con gusto. Si les hubieran preguntado esto en atmósferas, es simplemente dividir eso entre 101.325 pascales, que les va a dar 0,227 atmósferas y correcto, está buena. Entonces, este sería un problema típico de